buenas para todos. Mi nombre es Gerson Ortega, soy estudiante de música de la mejor universidad de este país que se llama UNAD. Bueno, en mi caso vamos a hablar un poco del nacionalismo musical, nacionalismo en el postromanticismo. Vamos a hablar un poquito al respecto y podemos decir que se desarrolló este romanticismo o este nacionalismo en escuelas nacionales en esa época. Se analiza la influencia de Wagner, compositores europeos como Hugo Wolf, Gustavo Mahler, quienes llevaron la música romántica a sus límites, podemos decir, y a la posición de críticos como Eduard Hanslick, también podemos decir eso. También se exploró con tendencias posrománticas, desde la comunidad romántica hasta la ruptura que dio paso a las vanguardias como figuras como Debussy, como Satie y Ravel, podemos decir eso también. En cuanto al nacionalismo musical, ¿verdad? O nacionalismos musicales, se destaca como los compositores que buscaron plasmar las ideas culturales en sus países. Bueno, en este caso específicamente en Rusia, podemos decir Grupo de los Cinco, que lideró un movimiento, mientras que en otros países como Chequia, Noruega, Finlandia, Inglaterra, España, compositores como Smetana, Borak, Grieg, Sibelius, entre otros, desarrollaron estilos que reflejan tradiciones y paisajes, ¿verdad? Por ejemplo, en España, la zarzuela y la música folclórica jugaron un papel clave en la construcción de un lenguaje nacionalista. Finalmente se menciona a compositoras también, como Pauline Viardot García, quien también contribuyó al romanticismo tardío en su formación de obras también. El documento resalta la riqueza y diversidad de la música posromántica y nacionalista, así como su impacto en la historia musical. Podemos decir también que el posromanticismo y nacionalismos musicales son corrientes estéticas que surgieron principalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como continuación y reacción al romanticismo. Más o menos te explicaremos, o te voy a explicar un poco de manera detallada el posromanticismo musical a finales del siglo XIX, principios del XX. Algunas características de esta sería complejidad armónica y orquestación densa muy rica. El simbolismo, el impresionismo y la ruptura del sistema tonal temprano comprenden las influencias. Se acercan a la música moderna, pero todavía se basa en el marco de la era romántica. Eso es como un paso, por decirlo así, entre esa era romántica y la era un poco más moderna. Algunos compositores destacados que empezaron a surgir fueron Gustav Mahler de Austria, las sinfonías monumentales en un lenguaje profundo. Richard Strauss, que era de Alemania, poemas sinfónicos que exploran formas líricas sutiles, podemos decir. Sergei Rachmaninoff, que de Rusia, y compuso obras orquestales complejas que combinan melodías románticas y una rica textura musical. Todo esto se dio en ese siglo XIX. Algunas características también que podemos decir: que habían melodías folclóricas, ritmos y danzas de ese elemento, y el pueblo lo interpretaba también. Entonces, esto es algo que solamente podemos resumir en cuanto al nacionalismo y un poco al romanticismo que se vivió en ese siglo XIX y principios del siglo XX.